En nuestro estudio para los músicos y cantores de la iglesia, hoy hablaremos sobre la aptitud de los que adoran en los ministerios de alabanza. Para ello, yo quiero invitarles a que leamos un pasaje que está en Romanos capítulo 12, el versículo 11, y dice de esta manera, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Aquí, en este pasaje, hay un mandamiento. Y si pensamos en el contexto del capítulo 12 de Romanos, encontraremos que el pasaje está dirigido hacia los que sirven en la iglesia. Y cuando llega al versículo 11, él presenta lo que yo he llamado los deberes del servicio. El que está dispuesto a cumplir estos deberes es porque es apto para el servicio, es porque es capaz de hacer el servicio, es porque Dios le ha dado el don de desarrollar el servicio. Para el caso que nos ocupa, el servicio de la música, es porque Dios le ha dado la habilidad para cantar o para tocar algún instrumento. Y dentro de estos deberes yo encuentro que el primer deber es la diligencia. La diligencia. Y Pablo escribe aquí que en lo que se requiere diligencia. Y bueno, yo encuentro al estudiar que la palabra diligencia viene del griego espude, que significa negocio, celo y seriedad. Llevándonos a pensar como en la celebración de un negocio en el que ponemos por prenda nuestra palabra, y como buenos cristianos, ese negocio por nuestra palabra tiene un alto nivel de seriedad que a costa de lo que pueda suceder debemos cumplirlo. Y estudiando un poquito acerca de la diligencia, yo encuentro que para que un músico o un cantor sea apto en la iglesia, debe cumplir 3 niveles de la diligencia. La primera es la diligencia espiritual. Y para eso yo voy a leer Josué 23, 11. La diligencia espiritual. Josué capítulo 23, el versículo 11. Dice de esta manera. Josué 23, 11 dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y me habla de tener un cuidado puntual en mi crecimiento espiritual. Pero tengo otro pasaje acá que está en Efesios 5:15 y también quiero que lo abordemos. Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Pablo aquí está diciendo en lo que requiere diligencia. Primero, en lo que requiere diligencia espiritual. Es ese cuidado, ese interés permanente de velar por el buen estado espiritual, de tener buenos tiempos de devocional, de tener buenos estudios bíblicos que apliquen al servicio que nosotros hacemos. Número 2, la diligencia técnica, la he llamado yo. Y para eso yo quiero que leamos Segunda de Crónicas 24. Segunda de Crónicas 24, 1 al 5. Este pasaje me ha parecido muy interesante. Segunda de Crónicas 24, del 1 al 5. Es la historia de Joás. Dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios,
y poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Y le he llamado yo diligencia técnica. La diligencia técnica me habla del ejercicio de hacer, de actuar. Esto primero me tiene que llevar a pensar en mi compromiso y en las prioridades que yo tengo en mis compromisos. No es posible que el músico o el cantor, el que sirve en el ministerio de música de la iglesia, se comprometa a tocar el domingo y no venga al ensayo, o llegue tarde al ensayo, o lo que es peor, llegue al ensayo sin haber preparado previamente las canciones, ¿cierto? Es evidente que no es para él eso su prioridad. Diligencia técnica me habla de prioridad en los compromisos. También me habla del factor económico para desarrollar mi servicio con calidad. Si yo soy el guitarrista y las cuerdas de mi guitarra están ya desgastadas, pues naturalmente tengo que comprar unas nuevas. Si la iglesia a la que asisto no me subsidia las cuerdas que compro, pues tengo que comprar unas buenas cuerdas para que mi ejercicio musical sea de mayor calidad. Si yo como músico no tengo un buen sistema de monitoreo, no tengo unos buenos in-ears, pues no me voy a escuchar bien. Entonces, lo más lógico es que invierta un dinero y pueda comprarme unos buenos monitores para que tenga una recepción correcta de lo que estamos tocando en el tiempo de la alabanza. Eso me genera una inversión, que es una inversión que tiene un resultado positivo para mí como músico o cantor y para todo el ministerio, pues somos un equipo. Esto es diligencia. A veces es más importante comprarse una muda de ropa, irse de paseo o hacer otras cosas que no son prioridad, y dejamos de un lado la prioridad de sustentar algunas necesidades nuestras dentro del ministerio de la música. La diligencia técnica también me habla del conocimiento de lo que hago. Y hay un pasaje que me parece tremendo que está en 1 de Pedro 1:10 y lo voy a leer. 1 de Pedro 1:10. Dice este pasaje de esta manera. Mire, 1 de Pedro 1:10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y aquí me está hablando de los profetas, y no los profetas que estamos pensando, sino de los predicadores que hablaron de Jesucristo. Y dice acá que los que profetizaron la gracia destinada, es decir, los que predicaron la salvación, inquirieron, me encanta esa palabra, inquirieron diligentemente. Es decir que los predicadores de aquella época que hablaron de Cristo no hablaron lo que les ocurrió o lo que les dijeron, sino que fueron a investigar, a crecer, a documentarse acerca del tema. Mire, los músicos y cantores de la iglesia deben aprender música. Hay sin duda algunos que llevan un don, un talento innato y lo hacen bien. Pero algunos en la iglesia están tocando y no saben que están tocando. Y entonces les hablamos de armonía, de funciones armónicas, de círculos armónicos, de escalas, cosas básicas que debemos saber todos los músicos y no tenemos ni idea. Diligencia técnica es aprender todas estas cosas que son importantes. Muchas veces el músico de la iglesia está ya tocando el instrumento por inercia, porque fue lo que bajó de la cuerda.net, pero no porque tiene un conocimiento pleno de la ejecución musical que está ejerciendo en ese momento. Mire, la diligencia técnica también me habla del cuidado físico. Romanos capítulo 6, el versículo 19. Romanos 6, 19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
es pianista, usted es guitarrista, usted es vocalista, cuide su cuerpo, cuide los miembros de su cuerpo con los que ejercita la acción musical. Si usted es cantante, pues tenga cuidado de cómo cuida su voz. Si usted es músico, pues tenga cuidado cómo cuida sus manos, cómo se adiestra, cómo se ejercita. ¿Sí? Bueno, esto también es diligencia. Diligencia técnica es dar todo de mí cuando sirvo, es llevar la cruz. Mire, a veces no es fácil pararse el domingo allá a tocar sin detrás de eso que muchos están viendo, entender que hay un largo tiempo de estudio, de esfuerzo, muchas veces hasta de lágrimas y yo qué sé, de preocupaciones para tratar de ejecutar muy bien el instrumento o para tratar de memorizar los arreglos vocales. Diligencia técnica. Los músicos de las iglesias necesitan diligencia técnica. Necesitamos aprender la música de forma técnica para dar ofrendas de calidad al Señor. Y el tercer nivel de diligencia que yo tengo acá es la diligencia en la ejecución del servicio, la calidad con que hacemos las cosas. Y en este punto yo quiero hablar sobre Hechos 18, 24 y 25. Hechos 18, 24 y 25 dice de esta forma: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí me está hablando de cómo Apolos ejercía el ministerio de la predicación. Y dice que lo hacía diligentemente, sin falla, sin pereza. Apolos no llegaba tarde. Mire, falta de diligencia en el ejercicio de hacer, o hablando de esta diligencia en la ejecución del servicio, es llegar tarde. ¿Por qué los músicos de la alabanza siempre llegan tarde al culto? Yo no entiendo por qué los músicos de la alabanza antes del culto, en muchas iglesias, en vez de estar orando antes del culto o haciendo otras actividades espirituales, están haciendo ruido al frente en la plataforma mientras otros hermanitos de la iglesia oran. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestra actitud de adoración en la plataforma? Algunos cantan y no inspiran nada en realidad. Otros cantan y contagian del Señor. Bueno, necesitamos diligencia en el hacer. Esta diligencia, bueno, también dice que en lo que requiere de diligencia, no perezosos. Y el segundo deber es la pereza, no ser perezosos. Perezoso se traduce del griego ogneros, que significa lerdo, complaciente, vacilante y dilatorio. Mire, el perezoso nunca será bueno en el servicio. El perezoso es aquel que se sienta y mira a Jorge Fajardo o a Cris Rocha o a X o Y guitarrista, a Kiko Cibrián, y entonces sueña ser como ese guitarrista, pero no hace ejercicios, pero no estudia música, pero ni siquiera se esfuerza por tener sus equipos para tocar. Ese es el pianista que sueña con ser un gran pianista, un gran vocalista, y no se esfuerza por pagar una clase de música, no se esfuerza por investigar acerca de la función que tiene. Somos perezosos en realidad para hacer el servicio al Señor. El perezoso nunca será bueno. El perezoso, dice Proverbios, mucho desea, pero nunca alcanza, porque nunca lo va a lograr. Miren, mis amados hermanos de los ministerios de música, Dios evalúa la forma como nosotros hacemos el servicio. Si Dios nos dio un don, quizá Dios a usted le dio un don para la música o para el canto, ese don será evaluado y de eso daremos al Señor nosotros daremos a Él cuentas. Aquí hay un pasaje con el que yo quiero terminar
está en 2 de Pedro 3:14. Y ese pasaje me habla acerca de cómo Dios evalúa nuestra disciplina, nuestra diligencia y nuestro servicio. 2 de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El contexto del pasaje habla de la venida del Señor y de cómo Él nos va a encontrar el día que venga. Bueno, tenemos que pensar que parte de ese proceso es cómo Él va a evaluar nuestro servicio al Señor. Pero es que este músico que había en la iglesia nunca estudiaba las canciones, siempre llegaba tarde, no escuchaba las canciones en la casa, nunca se aprendió los círculos armónicos, nunca supo que era una escala mayor, nunca supo que era un acorde de séptima, nunca supo de esto, le faltó diligencia. Pero quizá este otro músico que quizá no lo hace tan bien, se esforzó por hacer el servicio. Y la invitación hoy es esta: en lo que requiere diligencia y no perezosos para servir al Señor. Somos aptos porque el Señor nos ha puesto en este ministerio para cumplir una función, porque podemos tocar un instrumento, porque podemos cantar, incluso otros ministerios, ¿no? Pero nosotros debemos crecer en este ministerio. Yo les invito a que apliquemos estos 3 niveles de la diligencia en el servicio al Señor. Dios les bendiga.